¿Te has planteado alguna vez si una adolescente en plena etapa de rebeldía podría traspasar los límites morales en su búsqueda de experiencias nuevas, aunque eso implicara poner en riesgo todo lo que tiene? Me llamo Sofía, tengo 16 años y resido en una localidad diminuta en las cercanías de Sevilla, en España. Deseo revelarles un secreto que he mantenido en silencio por largo tiempo, una noche que determinó mi futuro, al ingresar furtivamente en la habitación de mi tío Raúl, y lo sucedido en ese momento transformó mi vida por completo. ¿Será capaz de guardar en secreto esta información o revelarla causará estragos? Permanece hasta el desenlace para conocer este relato. Mi infancia transcurrió en una localidad diminuta próxima a Sevilla, donde los caminos adoquinados llevan a extensos campos de girasoles y el repicar de las campanas de la iglesia se escucha al despuntar el día. La residencia de mi familia era una pequeña casa con muros de color blanco y un techo de tejas rojas, un paisaje común en la zona de Andalucía. Mis progenitores, Juan y María, tenían un carácter muy riguroso y supervisaban cada movimiento que mi hermana Clara, de 18 años, y yo hacíamos. Se nos restringía la libertad de salir con frecuencia y siempre nos recordaban la importancia de preservar el buen nombre de la familia. Sin embargo, a la edad de 16 años, yo era una joven con tendencias rebeldes. No deseaba sentirse limitada por normas estrictas. Deseaba la libertad, ansiaba disfrutar al máximo de la vida y, sobre todo, le intrigaban las sensaciones que aún no había vivido. Los chicos de mi misma edad no capturaban mi interés. Los encontraba muy simples y poco sofisticados. Buscaba algo con mayor intensidad, algo más arriesgado. Desde que empecé a adentrarme en la etapa de la adolescencia, sentí una especie de fascinación hacia mi tío Raúl, el hermano mayor de mi madre. Con 35 años de edad, residía en solitario en una diminuta vivienda en las afueras de la localidad, a unos 20 minutos en automóvil de la nuestra. Un hombre de gran estatura, su tez tostada por largas jornadas laborando en el campo y unos ojos azules tan penetrantes que parecían tener la capacidad de mirar en lo más profundo de mi ser. Raúl disfrutaba de una vida sin ataduras, sin compromisos matrimoniales ni responsabilidades parentales, lo cual despertaba mi admiración. Cada vez que iba a ver a la familia, notaba cómo me observaban, no con la misma seriedad que mis padres, sino con un interés que me despertaba curiosidad, como si él también notara algo especial entre nosotros. Con frecuencia lo incitaba. Llevaba deliberadamente faldas cortas o permitía que mi figura se insinuara un poco más al inclinarme para recoger algo, todo con el propósito de observar su respuesta. A pesar de ser consciente de que no era correcto, la idea de ser vigilada por él me generaba una sensación de vitalidad que me resultaba irresistible. Un día, mi tío Raúl se puso en contacto con mi madre para extendernos una invitación a Clara y a mí para disfrutar juntos del fin de semana en su hogar. Con seguridad en su tono de voz expresó: «María, permite que las pequeñas vengan a quedarse conmigo por unos días. Me encargaré de su cuidado para que puedan descansar y relajarse». A pesar de la resistencia inicial de mi madre, Raúl logró convencerla con su persuasión. Mencionó la importancia de salir y descubrir nuevos lugares, destacando que al ser familia, ella podía contar con él. Al final, mi padre también dio su visto bueno. Experimenté una intensa emoción al sentir los latidos de mi corazón, no solo al liberarme de la supervisión de mis padres, sino al anticipar el tiempo que pasaría junto a mi tío Raúl. Al verlo a los ojos al llegar, noté una chispa distinta en su mirada, una chispa cargada de propósitos. El viernes por la tarde llegamos a la residencia de mi tío con entusiasmo, llevando pequeñas mochilas repletas de prendas. La vivienda se encontraba en el centro de un diminuto terreno, rodeada de muros de piedra y un jardín rebosante de flores silvestres. Al llegar, Raúl nos dio la bienvenida con una amplia sonrisa en el rostro. «Saludos, mujeres. Adelante.
Siéntanse como en su propio hogar, expresó con su profunda y acogedora voz. Raúl, de estatura elevada, solía llevar una camisa blanca básica y su sonrisa siempre me hacía sentir acogida. Le rodeamos con un abrazo y me aseguré de prolongar mi gesto afectuoso, disfrutando de la calidez de su cuerpo junto al mío. Nos condujo a 2 diminutas habitaciones, una asignada para Clara y para mí, y la otra destinada para él. Me indicó que nos tomáramos un descanso y mencionó que más tarde disfrutaríamos de una exquisita cena, mientras me guiñaba un ojo de manera cómplice. La tarde transcurrió velozmente. Clara y yo nos recostamos en la cama, conversando en voz baja acerca de temas escolares, los chicos que le atraían a Clara y nuestras aspiraciones. Clara solía ser una joven muy cumplidora, a diferencia de mi personalidad. Ella disfrutaba cumpliendo con las normas, en cambio, yo siempre buscaba desafiarlas. Al caer la tarde, Raúl nos convocó para la comida. La mesa lucía una decoración encantadora, con un exquisito asado, papas doradas y una botella de vino tinto reservada para momentos especiales, según comentó. Están muy jóvenes para tomar, pero les compartiré algunas anécdotas fascinantes, expresó entre risas contagiosas. Nos contó acerca de su adolescencia, de las ocasiones en las que huía de su hogar en busca de diversión y de sus primeros romances cargados de ingenuidad. Las carcajadas resonaron por todo el hogar y experimenté un vínculo único con él. Ella mantenía su mirada en mí por un tiempo prolongado, lo cual me llevaba a responder con una sonrisa. Raúl contaba con una asombrosa variedad de películas, así que optamos por ver una comedia de la década de los 90. Tomamos asiento en el sofá, conmigo ubicado entre Raúl y Clara, mientras nuestras carcajadas no cesaban de llenar la habitación. En cierto instante, al voltear la cabeza para observarlo, noté un destello en su mirada, como si me estuviera contemplando no solo como su familiar. Experimenté un estremecimiento en mi espalda y permití que mi mano rozara la suya suavemente, simulando que era un movimiento despreocupado. Su mano permaneció en su lugar y mi corazón empezó a palpitar con más intensidad. Después de finalizar la película, Raúl propuso la idea de entretenerse con un juego de naipes. Con entusiasmo, expresó que iba a compartir algunos consejos para lograr la victoria. Nos divertimos con risas mientras escuchábamos una melodía suave que salía de un pequeño parlante. Raúl se encargaba de permitirnos ganar a Clara y a mí en algunas ocasiones, y cuando lograba vencer, me observaba con una sonrisa pícara. Al recibir el elogio de su habilidad en el juego, Sofía notó cómo sus mejillas adquirían un tono cálido. Al estar bastante tarde, optamos por retirarnos a descansar. Tras indicar que nos tomáramos un descanso, mencionó que al día siguiente saldríamos a dar un paseo por el campo, y acto seguido me dio un suave golpecito en el hombro antes de retirarse. El contacto de su mano me transmitió calor y despertó una extraña sensación en mi interior. Clara y yo volvimos a nuestra habitación y nos recostamos en la amplia cama que compartíamos. Estuvimos murmurando un poco, pero enseguida Clara se durmió. Permanecí en ese lugar, observando el techo, sin poder dormir. Mis pensamientos estaban ocupados por Raúl, evocando su mirada, su sonrisa y la sensación de su mano acariciando la mía. Durante un largo período experimentaba una conexión inusual con él, que no se asemejaba a un lazo familiar, sino que era más profundo y apasionado. A pesar de ser consciente de que no era correcto, esa emoción me brindaba una intensidad que nunca antes había experimentado. Tomé la decisión de no contenerme esa noche. Deseaba conocer sus sensaciones, anhelaba vivir algo que nunca antes se había atrevido a concebir. Aguardé hasta que la respiración de Clara se calmó, señalando que se encontraba en un sueño profundo. Con precaución, me incorporé sin hacer ruido para no perturbar su sueño.
Mis pies descalzos entraron en contacto con el suelo de madera fría al salir al corredor. La luz suave de una lámpara en la esquina iluminaba las paredes de piedra. Cada vez que avanzaba, escuchaba un leve sonido al pisar el suelo, lo que me generaba la sensación de ser una forastera en la residencia de mi tío. Deteniéndome ante la entrada del baño, giré el pomo suavemente, ingresé y cerré la puerta con delicadeza para evitar cualquier sonido. Encendí la lámpara, me observé en el espejo y noté mi semblante ruborizado a causa de la ansiedad. ¿Cuál es la acción que estoy realizando en este momento? Cuestioné mi situación. Sin embargo, la atracción de lo desconocido y la pasión superaban la lógica. Tomé una profunda bocanada de aire, apagué la lámpara y me fui. Volví a la habitación para verificar si Clara seguía descansando. Descansaba plácidamente, sin imaginar lo que ocurría a su alrededor. Cerré la puerta suavemente antes de dirigirme hacia la habitación de Raúl. Sentía como mi corazón latía con intensidad mientras la adrenalina fluía por todo mi cuerpo. Experimentaba una combinación de temor y entusiasmo al adentrarme en un lugar vedado, del cual no habría retorno. Al llegar a la entrada de su cuarto, me detuve, respiré hondo y la abrí con delicadeza. Al escuchar un leve chirrido proveniente de la puerta, me sobresalté, aunque no percibí ningún movimiento en su interior. Al ingresar, mis ojos se acostumbraron poco a poco a la falta de luz. A través de la ventana, la suave luz iluminaba la cama donde Raúl descansaba profundamente, cubierto con una manta hasta el cuello. Me aproximé con cautela, procurando no hacer ruido al pisar en el suelo de madera. Observé su rostro al pararme al lado de su cama. Siempre me pareció que Raúl tenía un atractivo especial, con su rostro marcado, cejas densas y labios voluminosos. Durante su sueño mostraba calma, pero irradiaba un encanto al que no podía resistirme. Experimenté un fuerte anhelo creciendo en mi interior, una emoción completamente nueva para mí. A pesar de ser consciente de que estaba equivocado, no podía contenerme. Incliné mi cuerpo, posé la mano con delicadeza en su hombro y le susurré al oído: «Tío Raúl, es hora de despertar». Se movió un poco, abriendo lentamente los ojos con una mirada somnolienta y sorprendida. «¿Dónde está Sofía?», inquirió con voz áspera debido al cansancio. «¿Por qué estás aquí?». Con una sonrisa en el rostro, traté de disimular mi inquietud. «Tío, Clara está descansando. Nadie tiene conocimiento de mi presencia», mencioné en voz baja, pero con un claro propósito. Tomó asiento, sus ojos se iluminaron y pude percibir un destello en su mirada, una combinación de asombro y anhelo. «Dime, Sofía, ¿qué es lo que deseas?», inquirió con su profunda voz. Tras morder mi labio, noté cómo mi rostro se ruborizaba. Le propuse a mi tío entre susurros: «¿Te apetece pasar un rato agradable?». Los ojos azules profundos que tenía parecían escudriñar cada sentimiento que se reflejaba en mi cara. En su mirada se percibía un conflicto interno evidente, como si estuviera enfrentando un dilema entre la lógica y una fuerza superior. Después, una sonrisa juguetona y sugerente se dibujó en su boca. Expresó su sorpresa por el momento de la conversación, pero confesó que le resultaba irresistible. Sus palabras, dichas con una voz profunda y áspera, resonaban como susurros seductores que aceleraban los latidos de mi corazón. Con calma, retiró la cobija, revelando su figura sólida debajo de una delicada camisola de noche. Se puso en pie con determinación, moviéndose con calma, se aproximó hacia mí, acortando la separación entre ambos, hasta que pude percibir el calor que desprendía su cuerpo con claridad. La fragancia de su perfume para hombres, combinada con el aroma a madera natural del cuarto, me envolvió, generando un olor tan atractivo como arriesgado. La exhalación cálida y rápida
impregnaba el ambiente, creando una sensación de opresión a mi alrededor, generando una tensión abrumadora. Me cuestionó: ¿estás convencida, Sofía? Sus ojos penetrantes fijos en los míos, como si intentara escudriñar en lo más profundo de mi ser. Permanecí en silencio, limitándome a asentir con la cabeza, aunque mis ojos revelaban la verdad completa. Un anhelo apasionado, una conformidad callada. Era consciente de que estaba equivocado, pero no podía contener la intensa emoción que me consumía. Se inclinó hacia mí, su cara tan próxima que percibía su aliento cálido acariciando mi mejilla, apasionado y seductor. Los labios de él rozaron los míos con delicadeza y determinación, como si anhelara ese instante desde hacía tiempo. Aquella muestra de cariño fue como un destello repentino que activó cada uno de mis sentidos. Contesté con un beso en el que nuestros labios se unieron, moviéndose con calma pero intensidad, como una danza clandestina de la que ninguno de los dos podía evadirse. Mis manos se movieron por su melena abundante de forma autónoma, acercándolo más a mí, al mismo tiempo que sus manos se aferraron a mi cintura con firmeza, como si deseara mantenerme a su lado eternamente. Cada contacto de ella encendía una llama en mí, consumiendo cualquier lógica que aún conservara. La situación se hizo más emocionante al acercarse a mí. Estábamos casi uno al lado del otro, con los cuerpos casi tocándose. Pude percibir su solidez a través de la fina tela. Así que, al desplazarse levemente, la suave luz que entraba por la ventana lo iluminó, revelando una parte de su anatomía que jamás pensé presenciaría. Experimenté un susto repentino que me llevó a dirigir involuntariamente mi mirada hacia abajo, donde pude observar una zona muy personal de su anatomía, apenas velada por una tela delicada, impactante y enérgica, como un emblema de la seducción que no lograba apartar de mi campo visual. Sentí como mi cara se ponía roja, mi corazón latía con intensidad y una combinación de intriga y miedo me invadía. Experimenté una extraña mezcla de emociones en mi interior: vergüenza, anhelo y un ligero miedo. Era consciente de que no debía observar ni considerar esos asuntos. Sin embargo, me resultaba imposible resistir la fascinación magnética que generaba en mí. Al percatarse de mi mirada, una pícara sonrisa apareció en su rostro. «Sofía, ¿no eres muy curiosa?», murmuró con tono provocador, aumentando mi vergüenza. Sin contestar, incliné la cabeza tratando de esconder mi sonrojo, pero él gentilmente elevó mi mentón, forzándome a encontrarme con su mirada. «No temas, Sofía, estamos llevando a cabo algo que ambos anhelamos», expresó, con una voz profunda y acogedora, semejante a un consuelo irresistible. Las palabras que pronunció fueron el detonante final, provocando que todas mis defensas cedieran por completo. Me acerqué aún más, permitiendo que nuestros cuerpos se rozaran, y nuestro beso se intensificó, se profundizó, como si nos estuviéramos fundiendo en un universo donde solo estuviéramos nosotros dos. Sin embargo, en ese preciso instante, un sonido se escuchó en el pasillo, rompiendo el momento lleno de sentimientos. «¿Sofía?». El tono de Clara resonó, adormilado pero lo bastante nítido para provocar mi sobresalto. Al empujar a Raúl, mi corazón palpitaba con intensidad. Una abrumadora sensación de miedo me invadió como si fuera una ola. Expresé en voz baja la necesidad de marcharme, mostrando mi inquietud a través de mis ojos llenos de temor. Asintió con la mirada cargada de anhelo y un leve rastro de inquietud. Expresó con voz suave, aunque llena de inquietud: «Mantente alerta». Saliendo velozmente de la habitación, me movía con rapidez y precaución para evitar que el suelo de madera emitiera ruidos. Al abrir la puerta de mi cuarto, vi a Clara sentada, restregándose los ojos con un gesto somnoliento. Escuché una voz que me preguntaba por mi paradero. Interrogó con desconfianza en su tono de voz. Le dijo a Clara que regresara a dormir, explicándole que solo había ido al baño. Traté de hablar con serenidad,
aunque mi corazón continuaba latiendo con intensidad, como si estuviera a punto de escapar de mi pecho. Después de dirigirme una mirada breve, asintió y volvió a recostarse. Tomé un respiro de tranquilidad, me recosté en la cama, reflexionando sobre lo sucedido. Aquel beso, aquella instancia, resultó ser la experiencia más apasionante que había experimentado hasta entonces. Experimentaba una sensación de vitalidad sin igual, como si hubiera explorado una faceta inédita de mi ser. Sin embargo, la imagen de la parte del cuerpo de Raúl que vi accidentalmente seguía rondando en mis pensamientos. Experimento una mezcla de emociones que me generan tanto entusiasmo como incertidumbre. Era consciente de que había cometido un error, de haber traspasado un límite sin posibilidad de retorno, aunque no podía evitar reconocer que había disfrutado intensamente cada instante. Empecé a experimentar un sentimiento de culpa que se filtraba en mi ser, entremezclado con una pasión intensa. Me cuestioné sobre mis acciones recientes. ¿Qué ocurrirá si Clara se entera o si mis padres descubren la situación? Sin embargo, una sonrisa se dibujó en mi rostro en medio de la penumbra, reconociendo que me había sumergido en una emoción completamente nueva para mí. Quedé dormida sintiendo una combinación de emoción y nervios, sin imaginar que ese instante transformaría todo por completo. Al día siguiente desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Experimenté una tranquilidad inusual, como si hubiese encontrado una faceta desconocida de mi ser. Descendí a la cocina, donde Raúl y Clara se encontraban desayunando. Al saludar a Sofía por la mañana, él le preguntó si había descansado adecuadamente. Su tono era sereno, aunque su mirada revelaba un propósito claro hacia ella. Contesté afirmativamente, esforzándome por comportarme con naturalidad. Clara pasó desapercibida. Sin embargo, Raúl y yo éramos conscientes de que algo especial había surgido entre nosotros, un misterio que solo nosotros compartíamos. Cada vez que la veía, sus sonrisas y miradas me hacían recordar lo que había sucedido la noche anterior, lo cual me hizo darme cuenta de que esto no significaba el fin, sino más bien el inicio de algo nuevo. Al reflexionar sobre el pasado, dudo si lamento mis decisiones o no. Experimenté una sensación de plenitud en ese instante, aunque al mismo tiempo surgió en mí un temor latente. La posibilidad de que en algún momento se revele este secreto. Me cuestioné si cometí un error. ¿Será posible continuar mi vida manteniendo en secreto esta información? Sin embargo, no lamento mi decisión. Considero que la existencia se presta para ser disfrutada y explorada, y así lo hice siguiendo mi propio camino. Deseo que la narración que comparto funcione como un mensaje para recordar. En ocasiones, tomar decisiones valientes puede conducirte a vivencias memorables, aunque conllevan repercusiones a las que debes estar lista para hacer frente. ¿Cuál es tu opinión acerca de la narrativa que he compartido? Si estuvieras en mi situación, ¿cuál sería tu reacción? ¿Estarías dispuesto a traspasar los límites en busca de una vivencia o te frenarías por temor a las repercusiones? Anímate a dejar tus reflexiones en la sección de comentarios. Estaré encantado de leer lo que piensas. Si esta historia te ha conmovido, recuerda darle un me gusta, dejar un corazón y suscribirte al canal Registro de Adulterio para no perderte futuras historias cargadas de emociones intensas. En la siguiente ocasión, compartiré lo que sucedió posteriormente entre mi tío Raúl y yo. ¿Permanecerá nuestro secreto resguardado o se desmoronará todo? Hasta la próxima entrega audiovisual.